Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en este día por la oportunidad de volver a reunirnos? Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero darte la más cordial bienvenida si estás en alguno de nuestros campus aquí en Miami o nos ves por el internet. Yo soy el pastor Cristian Gómez y sirvo en el Ministerio de Enseñanza aquí en Cry Fellowship. Y hoy continuamos con nuestra serie ¿Cómo fui salvo? Sé que nos hemos estado haciendo esta pregunta y hoy vamos a ver la tercera parte. He titulado al mensaje de hoy Justificación. Dios te declaró justo. Y quiero que me acompañes para que leamos juntos Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12 y también vamos a leer el versículo 19. Dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Puedes tomar asiento si estás en alguno de nuestros campus aquí en Miami. Quiero iniciar con la siguiente historia y hoy nos vamos a ubicar en Roma, Italia, porque ahí se encuentra la Basílica de San Juan de Letrán. Esta basílica, al frente de ella, vamos a encontrar lo que llaman la Scala Santa o la Escalera Santa. Esta escalera es un lugar de peregrinación donde muchos llegan a caminar allí en estos peldaños de mármol. Lo que se cree es que según la tradición es la misma escalera que Jesús subió cuando iba a ser condenado y a presentarse ante Poncio Pilato para ser interrogado en su juicio. Se dice que Helena, la madre de Constantino, trasladó esta escalera de Jerusalén a Roma en el año 326 después de Cristo. Actualmente es un centro de peregrinación donde muchas personas suben de rodilla en esta escalera de mármol los 28 peldaños como una devoción, como una práctica para recibir penitencia, recordando este camino que Jesús tuvo antes de ser juzgado. El asunto es que hace 500 años atrás,
un monje subió estas escaleras. Él venía de Alemania y estando allí tuvo una crisis mientras subía estos escalones de mármol. Fue en el año 1511 cuando Martín Lutero viajó a Roma y también, al igual que todos los peregrinos, subió la escala santa, la escalera santa. Y en cada peldaño de mármol, él rezaba un Padre Nuestro. Al llegar a la cima, él exclamó, gritó, ¿será esto cierto? ¿Será esto cierto? ¿Será esto verdad? ¿Alguien puede saber si esto es verdad? ¿Sabe? Se decía que haciendo esta obra, subiendo estas escaleras, se creía, según la tradición católica, que podría salvar a una persona, que podría rescatarla del purgatorio. Así que muchas personas estaban allí, pero Lutero dudó y se cuestionó de la veracidad de esa acción religiosa. Quiero traer esta historia al mensaje de hoy porque, al igual que Martín Lutero y muchas personas hoy en día, creen que sus buenas obras o sus actos religiosos van a justificarlos delante de Dios. Que estas buenas obras o acciones podrán salvarles. Y quiero decirles de que esto fue algo también que me sucedió cuando empezaba mi caminar con Dios. Mi relación con Dios estaba basada en las obras que yo pudiera hacer para tener una relación con Él y para salvarme. Tenía un pensamiento muy retributivo con respecto a la salvación y que dependía de mis obras buenas o mis acciones religiosas. Esto llegó a ser muy frustrante para mí en algún momento, porque constantemente me sentía mal porque no alcanzaba la perfección suficiente para agradar a Dios. Este es el asunto. Cada ser humano en el fondo de su corazón tiene preguntas sobre la salvación. ¿He hecho lo suficiente para estar bien con Dios? Nos podemos preguntar, ¿he hecho lo suficiente para merecer entrar en el cielo? Y a causa de nuestra realidad, entonces creemos de que no. Y tal vez esa es la pregunta que tienes hoy. Sientes que has cometido demasiados errores y has cometido muchos pecados en tu vida y te preguntas si las buenas obras separarán lo malo que has hecho de Dios frente a Él. Y es por eso que tengo la siguiente idea principal para hoy, y esta es: somos justificados por la fe, somos justificados por la obra de Cristo, no por nuestras obras. Quiero recordarte el gráfico con el que hemos estado trabajando e iniciando esta serie. Cuando iniciamos la semana antepasada, estuvimos hablando de lo que sucede en la eternidad pasada y allí hablamos acerca de la elección. Para esta semana que pasó, empezamos a hablar de lo que sucede en la eternidad presente e iniciamos hablando acerca de la regeneración. Hoy vamos a hablar acerca de la justificación. Luego hablaremos de la adopción y la santificación. Más adelante vamos a cerrar esta serie hablando de lo que va a suceder en la eternidad futura y allí vamos a hablar acerca de la glorificación. Así que hoy vamos a hablar acerca de la justificación y tengo 4 puntos para ustedes el día de hoy. Si estás tomando nota, por favor, escribe en el punto número 1. El hombre enfrentará una condena en el juicio final de Dios.
debido a su pecado. El hombre enfrentará una condena en el juicio final de Dios debido a su pecado. Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo aquí está escribiendo a la iglesia en Roma y les está ayudando a comprender la plenitud del mensaje del Evangelio. De hecho, si deseas estudiar la totalidad del Evangelio, te recomiendo leer la carta a los Romanos. Es un excelente libro, una excelente carta donde podrás aprender acerca de la totalidad del Evangelio. Y en la primer parte de esta carta, los está ayudando a ellos y también a nosotros a entender que ya sea que seas judío o que seas no judío, todos estamos bajo condenación a causa del pecado en nuestra vida. Los gentiles han violado la ley moral que Dios puso en sus corazones. Todos los no judíos violaron una ley moral que Dios ha puesto en todos los hombres. Pero los judíos no solo habían violado la ley moral, sino que también habían violado la ley que Dios les había dado. Y luego dice en el versículo 19, capítulo 3, ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, pero para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho que responsable ante Dios. Habrá un momento en el que todos estaremos delante de Dios, todos, y seremos responsables de todo lo pecaminoso que hemos hecho alguna vez en nuestra vida. Y este es el asunto, hermanos, que cuando nos presentemos delante de Dios y veamos su santidad, su justicia, su gloria, ¿saben? No habrá necesidad ni que el juez de la tierra, el juez de la creación, diga una sola palabra. Será suficiente estar enfrente de Él y ver toda su gloria y su santidad para reconocer nuestro pecado delante del Señor de toda la tierra. Ni siquiera Él tendrá que decir nada. Solo con contemplar su gloria y majestad, nosotros reconoceremos todo lo mal que hay en nuestra vida. No debemos de dejarnos engañar con lo que dicen las celebridades o lo que dicen los políticos hoy en día, tratando de hacernos ver de que en realidad no somos tan malos y de alguna manera aprobar el pecado que nosotros hacemos. Porque cuando nos presentemos, tanto ellos como nosotros, delante del Señor, no habrá ni siquiera un argumento, no habrá nada que sostener, porque solamente su gloria va a iluminar cada aspecto de nuestra vida, cada pecado, y allí tendremos que reconocer lo malo que hay en nuestra vida. A pesar de que nosotros aprobemos o minimicemos el pecado en nuestra vida, Dios ha puesto su ley, no solamente, saben, de manera escrita, sino también
en nuestros corazones, la ley moral, donde nosotros sabemos que hemos violado cada uno de estos aspectos. Y es por eso que escribe esto como letra A. El hombre trata de justificarse por medio de buenas obras y acciones religiosas. Entonces debemos entender que el hombre enfrentará una condena en el juicio final debido a su pecado. Y cuando estemos allí, y ahora mismo, vamos a buscar la manera de justificar por medio de buenas obras y acciones religiosas nuestro pecado. Pero a pesar de que el hombre va a tratar o intenta justificarse delante de Dios, mira lo que dice Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano, ¿cuántos? Dice, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O sea, la ley lo que vino fue a revelar lo pecadores que somos. Y nadie, ninguno, podrá justificarse delante del Señor, ningún ser humano. Ahora, ¿qué es justificar? Justificar es mostrar evidencia de ser justo. Justificar es tratar de evidenciar que somos justos. Y esto es lo que el hombre intenta hacer a través de sus obras delante de Dios. Es lo único que todas las religiones del mundo intentan hacer, a ayudarnos para justificarnos delante del Señor. Y eso es que tratan de hacer, lo que tratan de hacer con nosotros, con el hombre, a través de sea cual sea la ley que se imponga en cada religión, buscará la forma de justificarnos delante del Padre. Déjame mostrarte a través de la siguiente imagen cómo es que las religiones intentan justificarnos delante del Señor. Y lo podemos ver en el judaísmo, que se necesita fe y las 613 leyes del Antiguo Testamento para presentarnos justos delante de Dios y poder salvarnos. Pero también lo vemos en el Islam. Se necesita fe y los 5 pilares del Islam para poder salvar al hombre. En el catolicismo vamos a encontrar algo similar, que necesitamos fe, el catecismo y buenas obras para poder presentarnos justo delante de Dios. En el hinduismo vamos a encontrar los 8 pasos hacia la iluminación necesarios para poder alcanzar la salvación. Con respecto al budismo vamos a encontrar que se necesita el buen karma que te va a llevar a situaciones temporales. Esto quiere decir el cielo. Pero también el gnosticismo, ¿saben? Nos va a decir que tus buenas obras y acciones van a superar en algún momento las malas en tu vida. Pero aquí está el problema, y es que escribe esto como letra B. El hombre no puede justificarse a sí mismo, porque un pecado es suficiente para condenarlo. Así que no importa lo que intentemos hacer con acciones religiosas, tratando de justificarnos a nosotros mismos, porque un solo pecado es suficiente para ser condenado. Mira lo que dice Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Cuántos? Dice que ninguno por obras podrá justificarse delante del Señor. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado.
Cuando estemos delante de Dios, no importa qué religión practiques o forma de pensar tú tengas, el hecho de que hayas violado la ley de Dios una sola vez será suficiente para ser condenado delante de Él. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falta en un punto, se ha hecho culpable de todos. Mira, quiero explicártelo de una manera más sencilla. Y quiero que mires esta botella de agua que tengo aquí. Y quiero que pienses que tiene una etiqueta y que esa etiqueta dice: si 99% de agua pura de manantial. Pero que la misma etiqueta diga: y un 1% de materia fecal. La pregunta es, ¿tú la tomarías? Por supuesto que no. Porque sabes que ese 1% ha contaminado todo el 99% de agua pura que había en esta botella. Asimismo, la humanidad está en un estado de que no importa cuántas cosas buenas tú hagas, una sola mala va a contaminar el resto. Nuestro pecado siempre nos mantendrá condenados. Esa es nuestra realidad. Isaías 64:6 dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios delante del Señor. Estos versículos nos están señalando la incapacidad que tenemos como seres humanos para ser justos por nosotros mismos. Nuestras acciones más nobles, ¿saben?, son impuras y carecen de valor delante de Dios. Y es por eso que la autojustificación no funciona delante del Señor. Ahora, ¿qué es la autojustificación? Es alguien que se autopercibe como bueno. Esto es un gran problema. ¿Por qué? Porque es un engaño. Porque debemos aceptar que todo lo que nosotros hacemos mal no es solamente lo que está mal en nosotros, sino ahora nos damos cuenta que incluso aquellas cosas buenas que hacemos están mal delante del Señor, porque ya han sido contaminadas por un solo pecado que hayamos cometido. Lamento decirte que estas cosas y prácticas que haces tratando de agradar a Dios han sido manchadas y contaminadas por el pecado. Sé que nos han dicho muchas veces que debemos de arrepentirnos de todo lo malo que hacemos. Pero entendiendo esta lógica, podemos comprender que cuando nos presentemos delante del Padre, delante del juez de la tierra, no solo debemos de arrepentirnos de las cosas malas que hicimos, sino que debemos de arrepentirnos de aquellas cosas buenas que hicimos, porque todas han sido trapos sucios delante de Dios. Y aquí está la gran noticia, porque puedes decir, ¿qué dilema, pastor? Porque quiere decir que nada de lo que hago va a tratar de justificarme delante del Señor. Eso es cierto. Pero hay una gran noticia, y es la gran noticia que el Evangelio nos presenta. Escribe esto como punto número 2. Dios proporciona la única forma para ser justificado ante Él. Tenemos un problema, pero Dios nos presenta la salida al problema, y es que nos da la única forma en la que podemos ser justificados. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 21.
Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia a la cual se refiere es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios sabía que no importa cuánto hayas hecho en tu vida como cosas buenas, nunca podrás ser justo delante de Él. Y es por eso, escribe esto como letra A, Dios provee la justificación a través de la fe en Cristo. Dios nos provee la justificación a través de la fe en Cristo. El Señor proporcionó la única manera de ser justos delante de Él. Y aquí está. Romanos capítulo 3, versículo 22 dice, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor. Este es el corazón del mensaje del Evangelio, que es por fe y no por obras que Dios declara al ser humano justo. Ahora es importante entender que solo Jesús era justo. Solo Él es justo y perfectamente santo delante del Padre, delante de Dios. Pero Dios nos declara justos a través de la fe en Jesucristo. La enseñanza central del Evangelio es que la fe en Cristo nos permite ser declarados justos ante Dios. De hecho, debido a que este es el núcleo del Evangelio, el centro del Evangelio, esta es la doctrina más atacada de todos los tiempos. Muchas de las epístolas que vamos a encontrar en la palabra del Señor, vemos cómo están dirigidas para preservar la doctrina de la justificación en la iglesia. De hecho, la iglesia de Galacia estaba luchando porque a pesar de que habían puesto su fe en Jesucristo, se habían levantado falsos maestros que comenzaron a enseñar que la salvación era fe más obras. Por eso el apóstol Pablo les escribió a los Gálatas y en Gálatas capítulo 2 versículo 16 les dijo, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificados por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos, ¿qué? Justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley, dice, nadie será justificado. Puede ser que te estés preguntando cómo sucede esto. ¿Cómo es que la fe en Cristo me permite ahora ser declarado justo delante de Dios, delante del Señor? Y presta atención porque es así como esto sucede. Escribe esto como punto número 3. La justificación implica dos cosas. Y vamos a ver la primera. Escribe en letra A. La declaración. La declaración. Es importante entender que Dios me declara justo por la obra de Cristo. Declarar y convertirse en justo son dos cosas muy diferentes. Y este es el asunto, que podemos estar luchando por convertirnos en justos cuando es imposible convertirnos en justos. Esto fue lo que le pasó a Martín Lutero y lo que transformó su vida y ministerio. Al inicio les compartí cómo este monje, subiendo la escalera santa en Roma, comenzó a preguntarse si eso era verdad. Más adelante él comienza a estudiar la justificación por la fe, y esto dio lugar a la Reforma Protestante.
Esta doctrina de justificación por fe es el núcleo y el centro de la Reforma. Martín Lutero era un monje católico que estaba tratando de ser justo delante de Dios. Y cada vez que leía Romanos 1:17, que cita la Nueva Traducción Viviente, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Ahora, así es como nosotros lo leemos ahora, pero Martín Lutero temblaba porque al leerlo lo que él entendía es que nunca podría alcanzar la justificación delante de Dios por sus pecados. Y por eso pasaba horas confesándose. Y por eso él trataba de hacer todo lo que la tradición decía para poder convertirse en un hombre justo delante de Dios. Pero entró en frustración en su fe, porque él sabía que no podía guardar la palabra de Dios perfectamente en su vida. Así que comenzó a luchar con esto. Y cuando alguien le preguntó a Martín Lutero, ¿amas a Dios? Él respondió, amar a Dios. A veces odio a Dios. ¿Por qué? Porque su visión de Dios era la de un juez enojado, esperando la oportunidad para juzgarlo a causa de su pecado. Pero un día todo cambió en la vida de este hombre y fue en el momento en que él comenzó a estudiar detalladamente el texto de Romanos 1:17. Verás, ellos en aquel momento usaban la versión de la Vulgata latina y la traducción de la palabra justificado fue descrita como ser hechos justos. Lo que ellos interpretaban como tienes que crear tu propia justicia en el corazón y en el purgatorio antes de entrar en el cielo. O sea, en otras palabras, tienes que convertirte en justo haciendo esto o aquello. Pero entonces fue cuando Martín Lutero fue más allá de solamente leer en la Vulgata y fue al texto original en el griego. Y se dio cuenta que la palabra griega era dikaio, es la palabra para justificado. Y se dio cuenta que esta palabra no significaba convertirse en justo, sino más bien que el significado original del texto original lo que decía era ser declarado justo. Y eso es muy diferente. Quiere decir que no es que yo sea justo en mí mismo. El asunto es que aún siendo culpable, Dios hace una declaración de justo hacia mí. Dios me declara justo aunque yo soy culpable de todo lo que se me acusa. Por eso fue que Él dijo, somos justos y pecadores. Somos justos y pecadores. Este fue el momento en el que él entendió que estar justo ante Dios no se trata de la justicia que obtenemos por hacer buenas obras en nuestra vida, sino más bien es una justicia que debe ser recibida por fe. Ahora, después de la declaración que el Señor hace para justificarnos, no quiere decir que te convertiste en justo, no. Sigues siendo un pecador injusto, pero el Señor te declara por la fe que has tenido en Cristo como justo. Hay algo que sucede y es un intercambio maravilloso. Y ahora escribe esto como letra B, porque lo otro que sigue es la imputación.
Después de la declaración tenemos la imputación. Y ahora, ¿qué significa imputar? La palabra imputar significa cargar a mi cuenta. Eso es lo que quiere decir imputar. Dios carga a mi cuenta la santidad de Cristo, la obra de Cristo, la justicia de Cristo, la perfección de Cristo es imputada a mí, cargada a mi cuenta. Y ahí es donde apreciamos la gracia de Dios en la justificación. Porque no merecía, sigo siendo pecador, pero me declara el Señor justo por la obra de Cristo, pero además de eso me imputa la obra de Cristo a mí, o sea, la carga a mi cuenta. Verás, en la Biblia vamos a encontrar 3 imputaciones. Y la primera es con respecto al pecado de Adán a toda la humanidad. Fue a causa del pecado de Adán que se le imputó a toda la humanidad el pecado. Adán cayó y su culpa se nos cargó a todos. Mira lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque Adán era el que nos representaba a todos. Es como cuando un presidente declara la guerra a una nación. El presidente representa a toda la nación. Y entonces cuando él declara la guerra, toda la nación entra en guerra. A esto se le llama, por eso se le llama a Adán cabeza federal de la humanidad. Porque él representa a la humanidad y a causa de él entró el pecado en el mundo. La segunda imputación que vamos a encontrar en la Escritura es la que lleva a Cristo a la cruz. Es en ese momento donde mis pecados le fueron imputados a Cristo. O sea, Él cargó nuestros pecados en la cruz, asumiendo la responsabilidad que a nosotros nos tocaba. Todo lo que Él sufrió, lo debimos haber sufrido nosotros. Todo lo que Él padeció, lo debimos haber padecido nosotros. Él, siendo justo, cargó la injusticia del mundo. Siendo el único justo delante del Padre, carga la injusticia y el pecado del mundo y lo llevó a la cruz. Esa es la segunda imputación. Segunda de Corintios 5:21 dice, aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús pagó por lo que Jesús no pagó por lo que Él hizo o por lo que hubiera hecho. Jesús pagó por lo que nosotros hicimos. Él imputó nuestro pecado en la cruz. Ahora, la tercera imputación que vemos en la Biblia es la santidad de Cristo a aquel que recibe la salvación por gracia. Yo no tengo la santidad para entrar en el reino de Dios, ni tú tampoco. No tenemos esa santidad para presentarnos delante del Señor. Pero cuando pongo mi fe en Cristo, la santidad de Cristo, la perfección de Cristo, la obediencia en Cristo se me es imputada. Y en ese momento, entonces, soy justificado. Entonces, en Adán fue imputado el pecado en la humanidad. A Cristo se le fue imputada en la cruz el pecado de la humanidad.
por la fe en Cristo se nos imputa la santidad, perfección y justicia en Cristo. Esto es maravilloso. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Escucha con atención, el centro del Evangelio no es que Dios tenga un plan para tu vida, no es que Dios te proveerá, no es que Dios te protegerá de las cosas malas. El centro del Evangelio no es que Dios te ayudará a tomar decisiones correctas. Todas esas cosas pueden ser ciertas, pero el centro y el corazón del Evangelio es que en el momento en que tienes fe en Cristo Jesús, Dios ahora te declara justo delante de Él, ya que se te fue imputada la justicia de Cristo y su perfección delante del Señor. Saben, esto es maravilloso porque entonces es así como funciona la justificación. Somos declarados y se nos es imputada la perfección, la santidad y la pureza de Cristo. Y aquí está la mayor bendición. Escribe esto como punto 4. La justificación por la fe en Cristo trae paz con Dios. Escucha lo que dice Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora estamos dándonos cuenta de que cuando venimos delante de Dios, no debemos de sentirnos abrumados por miedo, porque sabes que estás en paz con Dios. Hay un conflicto entre Dios y el hombre a causa del pecado que entró por el primer Adán. Pero el segundo Adán, o sea, Jesucristo, vino a declararnos justos a través de su obra maravillosa. Y esto nos trae paz delante de Dios. Permítame terminar con esto. Hay algunos de nosotros que somos creyentes y estamos abrumados con nuestra relación con el Señor a causa de nuestro pecado. Y tratamos de recuperar el favor de Dios y te agotas haciendo cosas buenas, pensando de que eso te va a hacer justo ante Dios. Escucha, tu fe en Cristo te da el derecho de presentarte ante Dios, porque fuiste declarado y se te ha imputado la obra de Cristo. Y es por eso es que debemos de alabar a Dios por su obra de justificación en nosotros. Pero ahora tienes que entender entonces que estás en paz con Dios y puedes ir delante de Él. Y nada de eso va a cambiar. Pero hay algunos de nosotros aquí que no tenemos esa relación con Dios. Y te estás preguntando si puedes estar en paz con Dios también en tu vida. La respuesta a eso es sí. Y tienes que entender que es por fe. Y es el momento exacto cuando pones tu fe en Él, donde entonces Cristo, a través de su obra en la cruz, te justifica delante del Padre. Es por la obra de Cristo y no por nuestras obras. Romanos 5, 16, 17 dice, y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Solamente a través de la obra de Cristo podrás ser salvo y podrás tener paz con Dios. Confía en la obra perfecta que Cristo hizo al venir a morir en la cruz de Calvario y no en las obras que tú puedas hacer
que están contaminadas con tu pecado. Eso te dará paz. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Porque a todos que lo reciben vivirán en victoria. ¿Quieres recibir a Cristo como el Salvador y el único mediador con Dios en tu vida? Reconoce que necesitas aceptar el sacrificio que Él hizo, que lo hizo para salvarte y darte una nueva vida. Haz conmigo esta oración y dile al Señor: Señor Jesús, te acepto como el Salvador de mi vida. Reconozco que es a través de tu obra que puedo tener paz con Dios. Tú viniste a reconciliarme con el Padre. Reconozco que ninguna obra que yo haga puede salvarme, pero la obra que tú hiciste en la cruz, Jesucristo, fue suficiente para salvarme y declararme justo delante de Él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, recuerda nuestra idea principal de hoy. Somos justificados por la obra de Cristo, no por nuestras obras. Nos vemos la siguiente semana para seguir respondiendo la pregunta: ¿cómo fui salvo? Que el Señor te bendiga.